revelado la increíble transformación de una cocinera que dominó a 3 trillizos en 7 días. En el bullicioso corazón de un barrio popular de Guadalajara, María se enfrenta a un reto monumental cada día. A sus 32 años, es madre soltera de 3 trillizos que dependen de ella. Tras la muerte de su esposo, la vida le ha lanzado numerosas piedras, como la escasez de dinero y el prejuicio mordaz de algunos vecinos. Aún así, su cocina es un refugio, un lugar donde el aroma del mole y el picante de los chiles crean un calidoscopio de memoria y amor. Con cada tamal que prepara, María no solo alimenta el cuerpo de sus hijos, sino también su espíritu. Recuerda las lecciones que su madre le inculcó sobre el valor del trabajo y la importancia de la unidad familiar. En cada bocado de sus recetas tradicionales hay historias de resiliencia. Cuando los últimos días del mes se acercan y su billetera suena vacía, su corazón se llena de angustia al ver las miradas esperanzadas de sus pequeños. Pero igualmente, se siente impulsada a seguir luchando. Un día, una oportunidad increíble llega a su puerta, un famoso programa de cocina busca a madres solteras con historias emocionantes. «Tienes que ir, María», le dice su madre entre risas y abrazos. Los murmullos del barrio a su alrededor la llenan de inseguridad. ¿Qué dirán de ella? La presión pesa, pero también arde el deseo de mostrar que detrás de su sencillez hay talento y un corazón resuelto. Mientras prepara su platillo para el casting, su mano tiembla de emoción. Al presentar su mole, todo parece detenerse. Las miradas de los jueces recorren su platillo, pero las críticas en la sala se filtran como un veneno. En ese momento, el miedo se transforma en una chispa de determinación. No está sola, sus trillizos están con ella, y su amor les debe demostrar que el esfuerzo trae recompensa. La competencia es feroz. María enfrenta cada desafío con valentía, dejando atrás sus inseguridades. A cada paso, se da cuenta de que la cocina no solo describe su vida, sino que también refleja a su comunidad. Su historia se vuelve eco de las luchas de tantas madres que han levantado sus cabezas con dignidad. Cuando otros competidores la atacan con insultos disfrazados de consejos, a medida que queda menos tiempo, ella se aferra a su propósito, ser un ejemplo de lucha para sus hijos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la competencia se intensifica, María siente que su corazón late con fuerza ante la inminente posibilidad de alcanzar sus sueños. Sin embargo, cuando llega a la final, se enfrenta a un dilema inolvidable. De pronto, un comentario inesperado corta el aire y la obliga a confrontar no solo su futuro, sino también los valores que ha enseñado a sus trillizos. ¿Dejará que el miedo la paralice o se levantará con determinación redoblada para demostrar que su trabajo duro y su dignidad son más poderosos que cualquier barrera? La tensión se corta en el aire. María sabe que lo que está en juego es más que un simple concurso. Es una oportunidad para tocar vidas, reafirmar su lugar en el mundo, y quizás, solo quizás, abrir puertas a un mañana mejor. El refugio de la cocina, en el que tantas veces había encontrado consuelo, se había convertido ahora en el escenario de su mayor desafío. María miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle que había tejido en su vida. La olla burbujeante, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, sus hijos jugando en el rincón. Todo eso representaba lo que había luchado para construir. Necesitaba recordar por qué había llegado hasta aquí. El silencio se sentía abrumador mientras los jueces deliberaban. Con cada segundo que pasaba, el corazón de María retumbaba como un tambor, inquieto e impetuoso. Justo cuando pensó que su mente se despejaba, escuchó la voz de uno de los jurados, un chef reconocido por sus feroces críticas pero también por su pasión por la gastronomía. «María, tu platillo es interesante, pero...» Y la frase se desvaneció como un susurro entre las sombras del temor. Su pecho se tensó, sentía la presión de sus hijos en su mente, sus sonrisas llenas de confianza y esperanza.
No podía permitir que un comentario le robara su sueño. ¿Pero acaso no es lo que he practicado y amado todos estos años? Pensó con ferocidad. Al borde de rendirse, un rayo de luz hizo que su espíritu se encendiera de nuevo. Recordó todos aquellos momentos en que su madre le decía que la comida tenía el poder de conectar a las personas, de contar historias. La voz de su madre resonó en su interior: hija, no te detengas ante el miedo. La vida se trata de levantarse una y otra vez. Sus manos temblorosas se apretaron en puños. Con una determinación renovada, decidió que no solo había que demostrarles algo a los jueces, sino también a sí misma. Si me permiten, interrumpió, quiero contarles sobre mi mole. Este platillo no es solo comida, es el sabor de mis raíces, de mis sueños, de mi familia. Cada ingrediente es una parte de mí, un susurro de mi historia. La sala pareció calmarse a su alrededor como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de los jueces se abrieron, se inclinaban hacia ella, escuchando con atención renovada. María, sintiendo el calor de su voz, continuó. Este mole me recuerda a mi madre, a sus cálidos abrazos y sus dulces palabras, a la lucha de ser madre soltera y a la fuerza que cada mujer necesita para levantarse. Un murmullo de admiración recorrió el público, y sus trillizos, en la primera fila, la miraban con lágrimas en los ojos. Mientras hablaba, el sabor del miedo comenzó a disiparse. Las miradas críticas que antes la hicieron temblar ahora se transformaron en miradas de aprecio. El reconocimiento de sus esfuerzos brillaba en sus ojos. Cuando terminó, el aplauso resonó, rompiendo la tensión con una emoción palpable. María sonrió, sintiendo que había encontrado su voz a pesar de las adversidades. En ese instante, comprendió que su lucha trascendía un concurso. Era por todas las mujeres que, como ella, luchan cada día por dar lo mejor a sus familias. Sin embargo, justo cuando creía que había superado lo más difícil, un jurado se levantó y se acercó a ella, con una expresión seria y algo inquietante. María, lo que has hecho aquí es admirable, pero tengo que hablarte de algo que podría cambiarlo todo. La incertidumbre lo envolvía todo nuevamente, y María sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esa frase? ¿Qué cambio podría haber en su camino hacia la victoria? Las preguntas comenzaban a girar en su cabeza mientras el tiempo pareció detenerse nuevamente. La mirada del jurado se fijó intensamente en María, y su corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El murmullo en la sala aumentaba, pero el mundo de María había quedado en silencio. Cada palabra que él pudiera pronunciar tenía el poder de desmantelar lo que había construido con tanto esfuerzo. Lo que hiciste hoy es notable, comenzó el jurado, pero hay algo más que debes entender. He recibido algunas quejas de tu pasado en la cocina, de errores cometidos en competiciones anteriores. Esto podría afectar tu participación en el concurso. María tragó saliva. Sus manos se aferraban al borde de la mesa, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Recuerdos de momentos difíciles, de fracasos y desilusiones, inundaron su mente. Había intentado dejar atrás esos pasajes de su vida, había querido borrar esas páginas manchadas de su historia. ¿Acaso todo había sido en vano? Sé que estos comentarios pueden parecer desalentadores, continuó el jurado, pero esto también es una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte a ti misma y a todos los demás que has aprendido y que estás lista para este momento. María respiró hondo. La voz de su madre parecía regresar: hija, a veces hay que caer para levantarse más fuerte. Cerró los ojos un instante, sintiendo la calidez de la memoria, y cuando los abrió nuevamente, el jurado la seguía mirando con expectativa. La multitud había recuperado su aliento, la tensión se sentía en el aire. Estoy aquí para luchar. He luchado toda mi vida, dijo, su voz ahora firme, resonando con la confianza que había recuperado. No permitiré que mis errores del pasado me definan. Cada tropiezo me ha enseñado algo valioso. Y eso es lo que quiero compartir. Mi historia es de perseverancia, de amor por la cocina y por mis hijos. Un instante de silencio se adueñó de la sala. María se dio cuenta de que su valentía había despertado un eco entre el público. Los murmullos de apreciación se transformaron en aplausos.
No solo estaba hablando de su comida, estaba hablando de su vida. Era un testimonio de cómo las dificultades podían convertirse en motivación. El jurado asintió lentamente, como si reconociera la fuerza que había encontrado en su declaración. Me alegra escuchar eso. Tengo una propuesta, dijo, y la sala pareció contener la respiración. Te invito a que prepares un platillo diferente, algo que represente no solo tus raíces, sino tus superaciones. Un platillo que nos hable de la mujer que eres ahora, no de la niña que alguna vez fue. Los ojos de María chispearon, iluminados por la posibilidad. Era un reto, y al mismo tiempo, una celebración de su viaje. Pero, al mismo tiempo, sentía una presión abrumadora. ¿Podría realmente hacerlo? Sin embargo, sabía que esta era su oportunidad para brillar, no solo en el concurso, sino en su vida. Lo haré, respondió con determinación. Crearán un platillo que refleje mi historia actual, una mezcla de mi pasado, pero guiada por la esperanza del futuro. Mientras la sala estallaba en aplausos nuevamente, un nuevo desafío tomaba forma en su mente. Pero lo que no sabía era que el cambio no solo era en el platillo, sino también en su vida y en la vida de sus hijos. Estaba a punto de dar un paso que la llevaría a descubrir secretos familiares que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo, secretos que cambiarían todo lo que creía conocer. Con esa creciente inquietud, María sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué otros giros inesperados traería el destino en este viaje? ¿Y esas sombras del pasado, finalmente alcanzarían la luz? Su mente rebosaba de preguntas, y ya no podía esperar más para descubrir la verdad. María salió de la sala, aún sintiendo la vibración de la ovación en sus oídos. La presión que había sentido en el escenario se transformó en un desafío personal que la llenaba de energía. Sin embargo, mientras caminaba hacia la cocina, una inquietud la acompañaba. ¿Qué platillo representaría su historia? Se detuvo un momento antes de entrar y cerró los ojos. Casi podía oír el susurro de su madre: recuerda siempre de dónde vienes. Todo había empezado en la cocina de su abuela, entre risas y aromas que llenaban el hogar. La idea de un platillo que resumiera su viaje comenzó a brotar en su mente. Cuando entró en la cocina, su equipo la recibió con miradas de apoyo y curiosidad. ¿Qué tienes en mente, María?, le preguntó Ana, su asistente más cercana, mientras revisaba los ingredientes frescos dispuestos sobre la mesa. Estoy pensando en un risotto de quinoa, con verduras de la región y una salsa de limón. Será una mezcla de mis raíces peruanas y mis aprendizajes, respondió María, sintiendo cómo la idea comenzaba a tomar forma. Sus manos comenzaron a moverse rápidamente, picando cebollas y pimientos, mientras su mente se llenaba de recuerdos y emociones. Cada ingrediente que tocaba parecía contar una historia. La quinoa representaba sus inicios humildes, un alimento que había estado presente en su vida desde niña. Las verduras frescas simbolizaban el amor y la comunidad que había cultivado en su ciudad. Cada corte de cuchillo era una catarsis, un paso más hacia la autoconfianza que había estado buscando. A medida que el aroma del risotto empezaba a llenar el aire, los recuerdos de sus fracasos también emergían. La última competencia donde se había sentido perdida, la mirada de desilusión de sus hijos cuando no alcanzó la meta. Pero ahora, con cada burbujeo del caldo, sentía que todo eso se volvía parte de su fortaleza. «Eso huele increíble», exclamó Javier, su hijo mayor, lleno de admiración al entrar en la cocina. Su sonrisa llena de aliento hizo que María sintiera que todo el esfuerzo valía la pena. «Estoy trabajando en algo especial para el concurso», le dijo, y los ojos de Javier se iluminaron de respeto. «¿Puedo ayudar?», preguntó, acercándose con entusiasmo. «Claro, ayúdame a agregar la salsa». «Esta es una combinación de impulsos y sueños», respondió, dándole la oportunidad de participar en el proceso. Compartir la cocina con sus hijos se había vuelto una de sus mayores alegrías, y justo allí, entre risas y cucharones, empezó a sentir cómo las conexiones familiares crecían más fuertes. Justo cuando estaba por añadir la última aromatización al plato, sintió que el teléfono vibraba en su bolsillo. Al mirar, vio un mensaje de su hermana: «¿Por qué no has hablado con papá sobre el concurso? Él podría estar interesado en asistir». Su corazón se detuvo un instante. Papá, la figura que había estado lejos tantos años, la figura que había dejado huellas de dolor y separación en su vida.
¿Qué pasa, mamá?, preguntó Javier, notando su muda reacción. Nada, hijo. Solo recuerdos que quizás sea hora de enfrentar. La mirada preocupada de su hijo le hizo darse cuenta que no podía esconder más el pasado. Tenía que tomar una decisión. Tendré que hablar con él antes de la competencia. No solo por mí, sino por nosotros como familia, murmuró mientras terminaba de emplatar. Con una mezcla de ansiedad y determinación, María sabía que no solo se trataba de la comida. El verdadero desafío era sanar su historia familiar mientras se preparaba para brillar en el concurso. Lo que había comenzado como un simple plato se había transformado en un puente hacia el futuro. El aroma del risotto estaba listo para ser presentado, pero dentro de ella, una tormenta se estaba gestando. ¿Sería capaz de reconciliar su pasado mientras buscaba su lugar en el presente? ¿Y qué pasaría si la reunión con su padre revelara verdades que cambiaran todo lo que conocía? Con su mente en ebullición y el corazón latiendo con fuerza, miró el plato terminado y supo que el siguiente paso requeriría más que habilidad culinaria. Era hora de que su vida diera un par de giros inesperados. María sintió el peso de sus pensamientos como una losa sobre su pecho, pero sabía que debía enfrentar esa carga si quería avanzar. Mientras más se concentraba en el risotto, más le parecía que cada burbuja en la olla era un eco de sus emociones, un recordatorio de cada paso que había dado hasta allí. Javier, al notar su silencio, tomó la iniciativa. Mamá, si necesitas hablar, estoy aquí, ofreció, con sinceridad. Sus palabras calentaron el interior de María. Su hijo tenía una madurez sorprendente para su edad, y eso la inspiró. Gracias, hijo. Es solo que a veces siento que tengo cosas sin resolver con tu abuelo, confesó, poniendo las manos en la mesa, creando un pequeño altar de la sinceridad. ¿Por qué no lo llamas? Si él no sabe, ¿cómo puede entender?, preguntó Javier, en un tono que resonaba a lo largo de las paredes de su cocina. María sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Su hijo tenía razón. ¿Por qué no lo había hecho antes? La esperanza y el miedo se entrelazaban en su corazón como hilos de un hermoso bordado. ¿Deberíamos hacerlo juntos? Me gustaría conocerlo, dijo Javier, sus ojos brillando con la emoción de la idea. María se detuvo a pensar. ¿Sería correcto involucrar a Javier? Su relación con su padre era algo que ella quería manejar con cuidado. Pero en su mente, la imagen de su abuelo compartiendo historias del pasado con su hijo era tentadora, como el aroma del quesillo fresco que flotaba por la cocina. Está bien. Podemos intentar llamarlo. Pero primero, déjame terminar este risotto. Quiero que esté perfecto para la competencia. Necesito que este plato sea una celebración de todo lo que somos, respondió, comenzando a trabajar nuevamente. Cuando finalmente estuvo lista, el risotto apareció en la mesa como un reflejo de su alma, vibrante, colorido y lleno de sabor. Es hora, dijo, tomando su teléfono. El momento de hablar con su padre había llegado. Con un clic, marcó el número que había memorizado años atrás. La emoción le erizó la piel. Mientras el tono sonaba, Javier miraba expectante. María se sentía como si estuviera a punto de dar un salto en el vacío. ¿Y si no responde? ¿Y si está enojado? No sé qué decir, qué contar, murmuró más para sí misma que para su hijo. Pero el eco de su madre resonaba fuerte en su mente. Recuerda siempre de dónde vienes. Al cuarto tono, alguien descolgó. Hola, la voz era grave y familiar, como un eco del pasado. El corazón de María empezó a latir con fuerza. Papá, soy yo. María, dijo, apenas conteniendo las lágrimas que amenazaban con asomarse. La respuesta fue un silencio profundo, y al otro lado de la línea, la tensión se sentía palpable. María no esperaba tu llamada, respondió finalmente, la sorpresa de su padre evidente. María también se sorprendió, no solo por su voz, sino porque en esos momentos, durante una breve fracción de tiempo, sintió que todo el peso de años de distancia se desvanecía. Quería invitarte a un concurso de cocina en el que estoy participando. Creo que sería importante para mí y para la familia que estuvieras allí, continuó, sintiendo que las palabras estaban fluyendo desde un lugar más profundo de su ser. ¿Un concurso?, preguntó su padre, su tono ahora más suave.
¿De qué se trata exactamente? María se sintió aliviada de que mostrara interés. A medida que hablaba, comenzó a relatar su viaje, no solo el platillo, sino también los giros y las pausas de su vida. Al mismo tiempo, los recuerdos de la infancia comenzaron a salir, dulces y amargos. Cuando terminó de hablar, su padre quedó en silencio de nuevo. Y entonces, un nuevo temor la invadió. ¿Y si no acepta? ¿Y si el pasado mancha esta nueva oportunidad?, pensó. La expectativa era casi insoportable. Hagamos esto, María. Quiero ir, dijo por fin su padre, y aunque fue una simple frase, resonó en el corazón de María como un canto de esperanza. Hay algo más que necesito decirte, comenzó su padre, antes de que ella pudiera poner a su mente en orden. Algo que nunca compartí. El latido del corazón de... María se aceleró al escuchar esas palabras. El gran secreto de su padre estaba a punto de ser revelado. ¿Qué otra verdad podría estar oculta entre ellos? Mientras sostenía el teléfono, María supo que la respuesta cambiaría todo. El silencio se llenó de inquietud, como si el tiempo se hubiera detenido. María contuvo la respiración, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Su mente se llenó de imágenes, ella de pequeña, corriendo tras su padre en su cocina, los aromas de su niñez mezclándose con la fragancia del risotto que había preparado. ¿Qué te debo, papá?, preguntó María, su voz temblando con una mezcla de miedo y anticipación. Es sobre tu madre, comenzó su padre, su tono envolviendo la conversación en una atmósfera de secreto. Hay preguntas que siempre dejé sin responder, cosas que nunca compartí porque no sabía cómo. Pero tú, mereces saber la verdad. María sintió como si un volcán estuviera a punto de erupcionar en su interior. La imagen de su madre, ocupada en llevar una vida que aparentaba ser perfecta, la invadió. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué guardaba celosamente? Tu madre y yo nunca tuvimos la relación que soñamos. A veces, su amor era un misterio tan profundo que sentí que nunca le llegaría del todo. La cocina siempre fue nuestro refugio, aunque el silencio a menudo hablaba más fuerte que nosotros. Las palabras de su padre apuñalaban su corazón. Se preguntó si, al igual que sus propios conflictos hoy, esas verdades no resueltas habían modelado el carácter de su madre. Con el nudo en la garganta, María se preparó para escuchar. Poco después de que tú naciste, tuve que hacer una elección, y eso nos separó. No podía seguir por el mismo camino. Necesitaba cambiar, transformar mi vida. Fue una decisión difícil, pero creí que era lo mejor para todos, continuó su padre, echando leña al fuego de su angustia. Javier lo escuchaba atento, su mirada fija en el rostro pálido de su madre. Unos cientos de preguntas pasaron por su mente mientras el corazón de María palpitaba más fuerte. ¿Y cómo eso implica que no estuvieras presente? Todos sufrimos. Tu madre siempre quiso que estuvieras protegida, por eso nunca quise interferir. El tiempo ha pasado, y ahora me doy cuenta de que ninguna distancia puede cambiar la familia, confesó su padre con añoranza. Pero aquí estoy, papá, y he luchado. Te he querido, aunque no estuvieras, su voz se quebró, pero una chispa de rabia se encendió dentro de ella. Es el momento de cerrar este ciclo, entenderlo todo y sanar. Prometiste que irías al concurso. Quiero que veas lo que he creado, lo que la cocina significa para mí y para nosotros. Entiendo, estoy listo para ese reto, para conocerte de nuevo. Pero hay otro tema que no quiero dejar de lado, prosiguió. Me gustaría que también supieras de tu madre. Al escuchar eso, María sintió como si el mundo se hubiera sacudido. ¿Qué pasa con ella? La voz de su padre era un hilo que la atrapaba pero, al mismo tiempo, la dejaba en ascuas. Ella fue quien tomó la decisión más difícil. Nunca fue un adiós definitivo, simplemente un camino diferente. Espero que puedas entender. Más preguntas surgieron de su mente como fuegos artificiales en su corazón. Detrás de la revelación, había una sensación de claridad, aunque también el abrumador deseo de comprender el porqué de tantas decisiones. Papá, esto no queda así. Necesito saber más. Me gustaría, María comenzó, pero una señal del reloj en la cocina hizo que se despertara de su trance.
La competencia está a la vuelta de la esquina y necesito enfocarme. Pero quiero hablar de esto, necesito hacerlo, todo está interconectado. Claro, María, lo entenderé. Estoy aquí para ti en cada paso y no te dejaré sola esta vez, su padre prometió, y María sintió que, a pesar del dolor del pasado, había una posibilidad de reconciliación en el aire, y así, con una nueva determinación, María decidió que todo esto no solo se trataría de cocina, sería la oportunidad de cocinar sus emociones y enfrentar lo desconocido. Había una sensación de luz brillando a su alrededor, pero también de nubes por despejar. Mientras despedía a su padre, un temblor de emoción la atravesó. Sabes, ahora más que nunca veo que la cocina es una forma de vida, pero también un camino hacia la verdad, dijo finalmente, antes de colgar. Javier, con los ojos brillantes, la miró y le preguntó, ¿cómo nos preparamos para la competencia entonces? Primero, necesitamos respirar, y luego aprender a abrir el corazón, respondió María, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Pero lo que ella no esperaba era el mensaje que llegaría por la mañana. Una pista inesperada del pasado que podría cambiar sus planes por completo. ¿Sería este el final del inicio o el renacer de otro viaje? El sol asomó sus rayos por la ventana, llenando la cocina de María con un cálido resplandor dorado. Sin embargo, ella no podía disfrutar de esa calidez, su mente estaba atrapada en la conversación con su padre. La promesa de reconectar con el pasado lo hacía sentir más como un desafío que como una tranquilidad. Mientras preparaba los ingredientes para la competición, su mente divagaba entre recuerdos fragmentados de su madre. ¿Quién era realmente? ¿Qué decisiones la llevaron a hacer lo que hizo? Las emociones burbujeaban en su interior, un mar de preguntas sin respuesta. Javier entró en la cocina y notó la distancia en su mirada. ¿Estás lista para el día de hoy?, preguntó, intentando romper el hielo. María sonrió, pero no alcanzó a ocultar la tristeza que llevaba consigo. Listísima, solo que tengo mucho en la cabeza. ¿Alguna vez te has sentido a la expectativa de algo que podría cambiarte la vida? Javier se acercó y le dio un suave apretón en el hombro. Lo he sentido. Puede ser aterrador y emocionante al mismo tiempo. Pero aquí estamos, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Agradecida por su apoyo, María respiró hondo. Sí, un paso a la vez. Con cada corte de vegetal, cada mezcla de especias, sentía que también estaba desgajando las capas de su propia historia. Mientras cocinaban, uno de los mensajes que había recibido esa mañana comenzó a cobrar vida en su mente. Era de un antiguo amigo de la familia que estaba, curiosamente, relacionado con su madre. Si quieres saber sobre ella, puede que te ayude a entender mejor, había escrito él. En un intento por despejar sus pensamientos, decidió sentarse un momento y responder el mensaje. Hola, ¿podrías contarme sobre mi madre? Estoy buscando comprender su historia y la tuya también, si es posible. Gracias, la respuesta no tardó en llegar. Por supuesto. Hay mucho que puedo decir. Quedemos esta tarde, y te contaré todo lo que sé. Las palabras danzaron en su mente como un vals. La idea de conocer a alguien que podría aportarle respuestas la llenó de nervios. Al mismo tiempo, la culpa y la emoción chisporroteaban en su estómago. ¿Podía darse el lujo de ir y dejar de lado la competencia por un momento, justo cuando necesitaba concentrarse? Todo se entrelazaba. Javi, tengo que hacerlo, le dijo con determinación. Necesito saber más sobre mi madre y lo que pasó. Estas preguntas están pesando demasiado. Javier asintió. Entonces ve. La cocina puede esperar un poco. Te necesitamos completa, no solo físicamente. Es parte del proceso. Con un nuevo aire de decisión, María organizó sus cosas para ir a la reunión. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de miedo y esperanza, como un hilo delgado que la unía al pasado. Llegaría a la verdad, un plato a la vez. Al llegar al café, la adrenalina la instigó. Reconoció a su viejo amigo de la infancia, Julián, al otro lado de la mesa. Al verlo, un torrente de recuerdos se desató, risas, juegos y la dulzura de una niñez sin preocupaciones. María, dijo Julián con una calidez en su voz, es un gusto verte. Siento que esto es importante para ambos. Sí, contestó ella,
un nudo en la garganta. Es sobre mi madre, quiero entenderla. Julián tomó un largo respiro, su expresión se tornó seria. Hay historias que nunca se cuentan, pero están a punto de cambiarlo todo. María sintió el corazón latir en sus oídos. Las palabras de Julián parecían abrir una puerta que había estado cerrada durante años, una puerta que, tal vez, llevara a respuestas anheladas. Las luces del café temblaban en su visión por la ansiedad, mientras Julián comenzaba a hablar. Pero lo que él revelaría podría ser más de lo que ella esperaba. La revelación estaba a punto de cambiar todo para María, y la competencia se sentía tan lejana como una estrella entre los astros. Las palabras de Julián flotaban entre ellos, pesadas como el aire antes de una tormenta. María se sintió atrapada en un mar de incertidumbre. ¿De verdad quieres hablar de ella?, preguntó Julián, buscando en sus ojos una señal de que estaba dispuesta a enfrentar lo que vendría. Sí, por favor, insistió ella, aferrándose a la mesa con fuerza, como si de ello dependiera su estabilidad. Necesito saber. He estado cargando esto por tanto tiempo. Comencemos desde el principio, dijo Julián. Tu madre no era solo una cocinera. Tenía sueños, y esos sueños la llevaron por caminos oscuros. Sus palabras parecieron romper el silencio como un cristal quebrado. María contuvo la respiración. Había creído que su madre era una mujer común, atrapada en la cocina, pero ahora se revelaba una historia llena de matices, un relato que prometía ser más complejo de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de sueños?, preguntó, un hilo de esperanza entrelazándose con el miedo. Ella soñaba con ser una chef renombrada, pero las circunstancias la obligaron a dejar todo. Era muy talentosa. Las mujeres de su familia habían sido siempre las mejores cocineras de nuestro barrio. Había algo en ella que la hacía destacar, algo que ni siquiera yo entiendo del todo, respondió Julián, mirando al suelo con nostalgia. María sintió que su corazón se aceleraba, cada latido resonaba en su mente. ¿Y qué pasó? La pregunta salió de sus labios casi en un susurro, temiendo la respuesta. Todo cambió cuando conoció a tu padre. Ella lo amaba profundamente, pero el amor también conllevaba sacrificios. Dejó sus sueños atrás para seguirlo a él. Fue como si, al decidir ser madre, sellara su destino. Sin embargo, hay más. Julián se detuvo, conectando los hilos de la historia en su mente. Más. Las palabras chocaron en su interior como ecos. Necesitaba saber. Sí. Tu madre pasó años luchando con sus decisiones. Hay una razón por la que se alejó, María. Y no es lo que piensas, no solo fue por ti o por tu padre. La mirada de Julián se tornó intensa, sus ojos oscuros centelleando con secretos. Las emociones comenzaron a asfixiar a María. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Qué quieres decir? Su voz salió entrecortada, como si estuviera en una cuerda floja. Un año antes de tu nacimiento, pasó por una experiencia que cambió su vida. Algo que te involucra a ti también. La revelación resonó como un trueno, cada palabra un relámpago que iluminaba un pasado desconocido. Ella conoció a alguien. Un amigo del pasado, que tenía una conexión con su pasión por la cocina. Eso la llevó a decisiones que la atormentaron. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La verdad que anhelaba parecía estar envuelta en sombras. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué guardaste silencio? La desesperación la invadió, y la tristeza asomó a sus ojos. Porque creí que era mejor. Nunca quise que te lastimara saber de su dolor, respondió Julián, su voz suave pero firme. Pero creo que ahora es el momento. Lo que ella hizo no define quién eres tú. Tu madre puede haber hecho concesiones, pero eso no debe impedirte buscar tu propio camino. La confesión de Julián se expandió en su corazón como un fuego que ardía, incitándola a desafiar lo que siempre había creído. Esto no es solo sobre ella, dijo María, sintiendo la determinación fluir en sus venas. Es mi vida y mis elecciones también. Tengo que enfrentar esto. Con un nuevo fervor, se sintió lista para empezar a desentrañar las piezas de su historia y la de su madre. La competencia, el lugar en el que había buscado destacar, ahora parecía ser solo una parte de su búsqueda más grande. Mientras los dos amigos se sumergían en la conversación,
María supo que los secretos no solo alterarían lo que pensaba de su madre, sino que también cambiarían su propio futuro. Julián, prométeme que seguirás ayudándome. Quiero entender, y necesito encontrarla, quizás incluso pueda cocinar para ella, como ella lo deseaba, dijo con voz firme, sintiendo como el fuego de la esperanza comenzaba a arder. Claro que sí. Lo que viene es una conexión más grande de lo que imaginas. Pero hay alguien más que deberías conocer. Él tiene respuestas, y creo que será esencial para tu viaje, dijo Julián, su mirada seria. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién es? Su nombre es Andrés. Era amigo de tu madre. Y sus palabras pueden ser tanto una revelación como una prueba. Las dudas se entrelazaban con la emoción en su interior, mientras la incertidumbre llenaba el aire. Ahora, el camino ante ella era más intrincado y más brillante que antes. ¿Qué secreto escondería Andrés y cómo cambiaría todo para María? María sintió un nudo en el estómago tan apretado como el abrazo de un viejo conocido. La mención de Andrés la llenó de un entusiasmo extraño, mezclado con el pálpito de la ansiedad. ¿Quién era este hombre que se había cruzado en la vida de su madre de una forma tan significativa? Vamos, son solo unos minutos a pie, dijo Julián, rompiendo el silencio tenso que se había formado entre ellos. María asintió, y juntos se levantaron de la mesa, dejando atrás la conversación inicial pero no el peso de sus revelaciones. Mientras caminaban, las calles parecían cobrar vida con cada paso. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, y los murmullos de la ciudad eran un trasfondo vibrante. A medida que se acercaban a la dirección que Julián había mencionado, María pensaba en su madre, en sus bolsillos repletos de sueños aún sin cumplir y decisiones que ahora entendía como parte de su esencia. ¿Cómo era tu madre? Preguntó a Julián, deseando escuchar más sobre esa mujer cuya historia ya no parecía tan ajena. Era increíble en la cocina, ya te lo he dicho. Cada plato contaba una historia, y el olor de su comida podía hacer sonreír a cualquiera. Pero también era alguien que sufría mucho por dentro. Sus sombras eran tan grandes como su luz. La voz de Julián se volvió nostálgica, como si recordara cada instante vivido a su lado. Me gustaría haberla conocido, dijo María sin pensar. Las palabras salieron de su corazón, reflejando la tristeza de no haber tenido esa oportunidad. Al llegar a un pequeño café, Julián se detuvo frente a la puerta. Aquí es. Este lugar le gustaba a tu madre. Andrés a menudo venía a hablar con ella. ¿Te parece bien? La inseguridad surgió de nuevo en el corazón de María. Es el primer paso para entender. Confía en mí. Julián sonrió, y aunque las palabras eran sencillas, María sintió que el vínculo entre ellos se fortalece. Con el corazón latiendo con fuerza, María empujó la puerta y entró. El aroma del café fresco y el toque de pan recién horneado llenaron el aire. Se sintió transportada a un espacio donde su madre había existido, donde tal vez había compartido risas, secretos y una cocina vibrante. Andrés, preguntó, temerosa de lo que podría encontrar del otro lado de esta reunión. Un hombre de cabello canoso y ojos claros se volvió hacia ella, su expresión de interés rápidamente transformada en sorpresa. ¿María? La hija de Luz, respondió él, como si un rincón de su memoria había cobrado vida repentinamente. Su voz era profunda, pero su mirada era como una ventana a un pasado cargado de recuerdos. Sí, soy yo, dijo, intentando mantener la calma. Quiero saber sobre mi madre. Julián me ha dicho que la frase se quedó en el aire, todos los secretos que había querido saber, ahora estaban a las puertas de la revelación. Tu madre y yo compartimos mucho más que recetas, niña. Hay historias que no han sido contadas, y no todas son felices. Su tono era suave, casi como un susurro, pero el peso de sus palabras resonaba en el aire. María sintió que cada instante se volvía más denso. Estoy lista para escuchar. Cualquier cosa hay algo que te esconde su sombra, algo que podría cambiar tu vida para siempre, dijo Andrés, contemplando a María con una mezcla de tristeza y respeto. Esa afirmación la heló. ¿Qué quieres decir? Es un camino complicado. Estoy dispuesto a contarte, pero debes prometerme que estarás dispuesta a recibirlo, sin temor.
Las palabras de Andrés flotaban como una nube oscura que amenazaba con soltar su tormenta. Nada podía volver a ser lo mismo una vez que cruzara esa línea. Sin embargo, la decisión de encontrar su verdad pulsaba en su interior con fuerza. Te lo prometo, dijo María, y lo sintió profundamente en su ser. Entonces, escúchame bien. Porque lo que conocerás no solo es el reflejo de tu madre. También podría reescribir tu propia historia mientras se preparaba para escuchar lo que su madre había ocultado, una sensación de ninguna antes de la tormenta la invadió. La conexión entre su pasado y su futuro. Estaba a punto de revelarse, y con ello, todo lo que había creído sobre ella misma pudiera desmoronarse. ¿Estaría preparada para enfrentar la realidad? María respiró hondo, sintiendo que cada palabra de Andrés la empujaba hacia un precipicio desconocido. La curiosidad y el miedo se entrelazaban mientras se preparaba para descubrir los secretos ocultos de su madre. El aire del café se volvió denso, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Luz, comenzó Andrés, su voz temblorosa pero clara, fue una mujer extraordinaria pero también llevada por sus demonios. Su vida no fue solo cocinar, ella tenía un deseo de libertad, de exploración. Pero esa ambición se vio atrapada en la vida que eligió. Cuando se convirtió en madre, sus sueños llegaron a un punto muerto. Una parte de ella se fue, y el amor que sentía por ti siempre llevó el peso de esa pérdida. Las palabras de Andrés provocaron un vendaval de emociones en María. Recordó cada momento de su infancia, cada caricia de su madre, cada vez que sentía que la sonrisa de Luz contenía una tristeza casi imperceptible. ¿Por qué nunca me lo contaron? ¿Por qué ella nunca me habló de esto?, preguntó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a surcar su rostro. Porque el dolor a veces es más fuerte que el amor, contestó Andrés, su tono lleno de compasión. Ella pensaba que era suficiente mostrarte el camino a seguir, a través de la cocina, a través de sus platos. Pero también sé que hay algo más que no te ha contado. Hay un capítulo que ella dejó sin escribir, algo que ocurrió justo antes de que nacieras. María sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué podría ser tan grave que su madre nunca hubiera querido compartirlo? ¿Qué sucedió?, exigió, su voz un susurro tenso. Andrés miró hacia la ventana, como si buscara las palabras en el cielo. Ella se encontró con un antiguo amor justo antes de que decidiera comprometerse con tu padre. Ese hombre era culinario también, y tenían una conexión tan poderosa que nunca dejó de perseguirla en sus sueños. Pero Luz eligió la familia, y eso fue un sacrificio que la marcó para siempre. María cerró los ojos, las imágenes de su madre y ese otro amor se fueron tejiendo en su mente. Pensé que tenía la vida que siempre quiso, murmuró. Era una vida a la que renunció, dijo Andrés. Algunas veces, las decisiones que tomamos por amor nos rompen por dentro. Tu madre se volvió una cocinera brillante para encontrar una forma de llenar ese vacío. Con cada palabra, el retrato de Luz se volvió más claro en la mente de María, una mujer llena de promesas, atrapada en un destino que nunca eligió completamente. Si eso es cierto, ¿por qué nunca volví a verlo? ¿Por qué no intentó reconectar?, preguntó María, anhelando las respuestas que parecían inalcanzables. Porque siempre pensó que era su culpa. La oportunidad que dejó pasar se volvió una cadena que la mantuvo prisionera, respondió Andrés, una tristeza profunda en su mirada. Pero hoy, te enfrentaste a su verdad, y eso es un paso hacia la sanación. María sintió el peso de las palabras como una revelación. Todo lo que había enfrentado en el concurso, cada salsa que había creado, cada plato que había presentado, era un reflejo de su propia búsqueda de identidad. Había lidiado con el legado de barrios y tradiciones, pero también con una lucha interna que venía de su madre. Necesito ver a mi madre y hablar con ella sobre esto, dijo, resuelta. Esto puede ser la clave para reconciliar nuestro pasado. Si decides hacerlo, recuerda que cada familia tiene su propio camino hacia la sanación, le advirtió Andrés. Puede que tampoco sea fácil para ella abrirse y desatar esas cadenas. Lo sé, asintió María, empoderada por el descubrimiento. Pero estoy lista. Mientras se despidieron del café, una nueva luz brillaba sobre María. Era el sol de la verdad y la libertad. Se sentía más fuerte, más clara.
Comprendía que en la cocina había más que recetas, había un trasfondo de amor y sacrificio que nutría tanto a ella como a su madre. En las siguientes horas, la idea de la competencia ya no era solo un escenario para demostrar su talento. Era también una oportunidad para llevar su historia al mundo, para mostrar cómo los hilos del pasado pueden entrelazarse con el presente. Decidida, se puso a cocinar en su hogar con Javier a su lado, cada corte y cada mezcla lleno de significado. Hoy lo haremos juntos, en honor a tu abuela, le dijo a su hijo, quien sonrió con determinación y alegría. Y así, mientras cocinaban en su hogar, los aromas de la cocina se mezclaban con lágrimas de sanación, risas y cada palabra que compartían se convertían en un puente hacia la reconciliación. Finalmente, el gran día de la competencia llegó. María, llena de nervios y emoción, llevó un platillo que no solo representaba su herencia, sino también su renacimiento. En el jurado estaban los rostros que antes la juzgaron con frialdad, pero esta vez llevaba consigo no solo una receta, sino la historia de su familia, el amor de sus hijos y la verdad liberadora de su madre. Mientras presentaba su platillo a los jueces, su voz resonaba segura. Este risotto es más que solo comida, es un homenaje a las decisiones, los sacrificios y el amor que me han traído aquí. Mi historia es su historia. Las miradas de los jueces eran diferentes ahora, llenas de aprecio y admiración. Cuando terminaron, la sala estalló en aplausos. Ese día no ganó únicamente en la cocina, ganó en la vida. María había encontrado su voz y el valor de su historia. A través de la cocina, había aprendido que la sanación comienza al compartir lo más profundo de nuestro ser. Al salir del escenario, las lágrimas de alegría brotaron. Había enfrentado el pasado y había comenzado a sanar. Con Javier tomando su mano, supo que el viaje apenas comenzaba, y esa verdad la acompañaría siempre. Este es el momento para que tú también tomes un paso hacia tu transformación. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras que tenemos preparadas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final conmovedor. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.